Imagina estar en medio de una guerra, rodeado por la oscuridad de la noche, con solo el eco de disparos y gritos distantes rompiendo el silencio. De repente, todo se calma. Demasiado. El olor a pólvora sigue en el aire, pero algo más está acechando. Algo que no pertenece a este mundo. En los campos devastados de la Primera Guerra Mundial, soldados británicos comenzaron a desaparecer sin explicación. Los pocos testigos hablaban de una sombra con ojos brillantes que se deslizaba entre las trincheras, observando, esperando. No eran balas enemigas, no eran trampas. Era algo mucho peor. Las leyendas cuentan sobre un cazador invisible, una bestia con colmillos afilados y un aullido capaz de helar la sangre de cualquiera que lo escuchara. Pero, ¿fue todo esto solo fruto del miedo y la desesperación? ¿O realmente algo inhumano estaba cazando soldados en el frente de batalla? Antes de sumergirnos en esta historia escalofriante, asegúrate de estar suscrito al canal. Ahora, prepárate, porque lo que viene a continuación podría hacerte dudar de lo que es real y lo que es solo una pesadilla. Basta de rodeos, vayamos directo al grano. La niebla cubría las trincheras como un manto espeso, convirtiendo cada sombra en una amenaza y cada ruido en un presagio de muerte. Para los soldados británicos atrapados en aquel infierno de barro y pólvora, la verdadera guerra no era solo contra el enemigo al otro lado, sino contra algo más, algo que acechaba entre la bruma, moviéndose con una velocidad imposible, dejando tras de sí un rastro de horror que desafiaba toda lógica. Al principio, eran solo murmullos entre los hombres, historias contadas en susurros mientras compartían cigarrillos en la penumbra. Algunos hablaban de una figura enorme, de ojos incandescentes, que emergía de la niebla y desaparecía sin dejar huellas. Otros aseguraban haber visto algo moverse entre los cadáveres en medio de la noche, como si estuviera buscando algo o alguien. Pero lo peor llegó cuando empezaron a encontrar cuerpos de sus propios compañeros en condiciones que ningún arma conocida podía justificar. Uno de los soldados, un joven mensajero que corría entre trincheras llevando órdenes, desapareció sin rastro tras una misión nocturna. Su batallón lo buscó por horas, convencidos de que quizá había caído en un agujero o había sido abatido en territorio enemigo. Pero, al amanecer, lo encontraron a pocos metros de su última posición conocida, o al menos lo que quedaba de él. Su rostro reflejaba un pavor indescriptible, y su cuerpo estaba marcado con heridas profundas que no parecían de bala ni de bayoneta. Algunos decían que era obra de lobos, pero no había rastros de mordeduras, solo cortes largos y afilados, como si algo con garras imposibles hubiera terminado con él en segundos. La historia más perturbadora, sin embargo, fue la de un centinela que había sido asignado a vigilar el borde de la trinchera una noche particularmente silenciosa. Sus compañeros lo encontraron al amanecer, de pie, inmóvil, con la mirada fija en la nada. Al principio, pensaron que estaba en shock, pero cuando se acercaron, vieron que sus ojos estaban completamente blancos y su boca entreabierta, como si hubiera intentado gritar antes de que algo le arrebatara el aliento. No tenía heridas visibles, pero nunca volvió a hablar. Pasó el resto de sus días encerrado en un hospital de campaña, murmurando palabras ininteligibles, como si estuviera atrapado en un terror que nadie más podía comprender. Mientras algunos se aferraban a la idea de que todo era producto del agotamiento y la locura de la guerra, otros comenzaron a dudar. ¿Era realmente la mente la que les jugaba malas pasadas? ¿O había algo más, algo real, que acechaba en la niebla, esperando el momento perfecto para atacar? Lo que sea que estuviera ahí fuera,
Nunca dejó pruebas definitivas de su existencia. Solo cuerpos mutilados, mentes quebradas y el miedo permanente de que, en cualquier momento, cuando la bruma volviera a engullir el campo de batalla, regresaría. La Primera Guerra Mundial no solo fue un conflicto de trincheras y estrategias militares, fue una transformación total de la guerra como se conocía. El campo de batalla se convirtió en un matadero mecánico, donde el avance tecnológico no significaba progreso, sino nuevas formas de destrucción. La introducción de ametralladoras capaces de diezmar a cientos de soldados en cuestión de minutos, el gas venenoso que convertía el aire en un enemigo invisible y la artillería pesada que reducía ciudades a escombros, marcaron una época de brutalidad sin precedentes. Pero más allá del horror visible de los combates, había una oscuridad aún más profunda acechando en los laboratorios militares. Mientras los soldados morían en las trincheras, en la sombra, ciertos científicos llevaban a cabo experimentos que desafiaban cualquier límite ético, justificando sus actos con la excusa de la victoria. Se hablaba de armas experimentales, de proyectos secretos donde la biología y la química se unían con un propósito aterrador: convertir la guerra en un escenario donde el enemigo no solo debía ser derrotado, sino completamente erradicado. Uno de los nombres que surgió entre los susurros y documentos desclasificados fue el del enigmático Dr. Gottlieb Hochmüller, un científico cuyas investigaciones nunca llegaron a los libros de historia. Oficialmente, su trabajo nunca existió, pero en los rincones más oscuros del conflicto, su nombre se mencionaba con temor. Se decía que no solo experimentaba con nuevos agentes químicos, sino que sus ambiciones iban más allá de lo imaginable. Algunos informes mencionaban soldados que fueron llevados a sus instalaciones secretas y nunca regresaron, mientras que otros hablaban de unidades enteras que desaparecieron sin dejar rastro tras haber sido expuestas a sus pruebas. El verdadero horror de la guerra no siempre se encontraba en el campo de batalla. A veces, lo más aterrador era lo que se gestaba en los lugares donde la ciencia y la desesperación se unían sin restricciones, y lo que el doctor Hochmüller pudo haber desatado en aquellos días sigue siendo un misterio que, quizás, nunca debió ser revelado. Los horrores de la Primera Guerra Mundial no solo se limitaron a los combates en las trincheras o al uso despiadado de nuevas armas. En las sombras, en instalaciones ocultas a los ojos del mundo, la guerra tomaba una forma aún más perturbadora. Y uno de los experimentos más aterradores jamás documentados estuvo supuestamente en manos del enigmático doctor Gottlieb Hochmüller. Según relatos recuperados de informes desclasificados y testimonios de soldados que juraban haber visto algo imposible, Hochmüller no solo buscaba mejorar la maquinaria de guerra convencional. Su ambición iba más allá. No quería solo armas. Quería crear un ser vivo, un depredador imparable que desatara el caos en las filas enemigas, sembrando el pánico antes de que siquiera se disparara un solo tiro. Su experimento más infame, si es que realmente existió, consistía en combinar la ferocidad de un lobo con la mente de un hombre al borde de la locura. Utilizó un mastín siberiano, una bestia ya de por sí aterradora, con un tamaño y fuerza descomunales. Pero la clave de su experimento no estaba solo en su físico, sino en su mente. Se dice que tras innumerables procedimientos atroces, implantó en el animal el cerebro de un soldado alemán declarado mentalmente inestable, alguien cuya psique ya había sido destrozada por la guerra. Lo que Hochmüller esperaba crear era una máquina de guerra viva, una criatura que combinara la inteligencia humana con el instinto asesino de un depredador. Algo que no sintiera miedo, que no tuviera piedad, que atacara sin descanso hasta eliminar cualquier rastro de vida en su camino.
un arma que no necesitara munición ni descanso, solo sangre y carne para mantenerse en pie. Los informes sobre el éxito del experimento son confusos y contradictorios. Algunos sostienen que la criatura fue eliminada inmediatamente después de su creación, que resultó ser incontrolable, incluso para sus propios creadores. Otros afirman que se usó en el frente de batalla en pequeñas operaciones, provocando terror entre los soldados enemigos que nunca pudieron explicar qué los atacó en medio de la niebla. Y hay quienes aseguran que la criatura nunca murió, que escapó de su prisión y se convirtió en una sombra que aún acecha los campos donde una vez se libró la guerra. La guerra había convertido el terreno en un cementerio abierto, donde la niebla ocultaba secretos y el miedo se respiraba como el humo de la pólvora. Entre las sombras de la tierra de nadie, donde ningún hombre debía pisar sin esperar la muerte, una patrulla de reconocimiento británica, encabezada por el capitán Yeskes, se aventuró en la oscuridad y nunca regresó. Era una misión de rutina: explorar posiciones enemigas, evaluar posibles movimientos y regresar antes del amanecer. Nada fuera de lo común. Pero cuando el sol despuntó sobre el campo de batalla, los hombres de Yeskes seguían desaparecidos. En los primeros días, algunos creyeron que tal vez habían sido capturados por el enemigo. Otros sospecharon que se habían perdido en la confusión de la guerra. Pero entonces, otra patrulla fue enviada a investigar, y lo que encontraron desafió toda explicación. Sus cuerpos estaban allí, esparcidos como si una fuerza inhumana los hubiera destrozado. No había señales de disparos ni rastros de explosivos. Sus armas aún estaban cargadas, sin evidencia de que hubieran intentado defenderse. Y sin embargo, sus gargantas habían sido desgarradas con una precisión salvaje. No era obra de bayonetas ni de cuchillos. Eran marcas de garras, garras enormes, profundas, que habían atravesado carne y hueso como si fueran de papel. Los hombres que los descubrieron apenas podían comprender lo que estaban viendo. La escena era tan brutal que incluso los soldados más endurecidos por la guerra sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Algunos intentaron encontrar una explicación racional. ¿Lobos? Imposible. No había manadas en la zona y ningún animal atacaría de una manera tan calculada. ¿Una emboscada silenciosa del enemigo? Si así fuera, ¿por qué no se llevaron las armas o los suministros? El miedo se apoderó del campamento británico. Nadie quería hablar de ello, pero en las noches de guardia, los hombres susurraban sobre algo que se movía en la niebla. Algo que acechaba entre los cráteres de las bombas y los restos de los caídos. No era enemigo ni aliado. No tenía bandera. Solo dejaba un rastro de cuerpos mutilados y una sensación de terror que no se podía nombrar. A partir de entonces, la tierra de nadie dejó de ser solo un terreno de combate. Se convirtió en un lugar prohibido, donde los soldados evitaban aventurarse más de lo necesario. Porque, aunque la guerra ya era un infierno en sí misma, algunos comenzaron a temer que, en medio de la locura, algo más se había despertado entre la muerte y el caos. Algo que no pertenecía ni a este mundo, ni a esta guerra. La guerra ya era suficiente castigo para el alma de cualquier hombre. El frío, el hambre, la incertidumbre de si vivirían para ver el amanecer. Pero en las trincheras británicas, un nuevo miedo comenzó a extenderse como una sombra implacable. No era el enemigo al otro lado del campo de batalla. Era algo más. Algo que no podía ser detenido con balas ni bayonetas. Las historias comenzaron como meros susurros en la penumbra. Relatos contados entre los soldados mientras compartían cigarrillos y trataban de ahuyentar la pesadilla de la guerra.
Algunos juraban haber visto un par de ojos incandescentes brillando en la oscuridad, observándolos desde la distancia, moviéndose con inteligencia depredadora entre los cráteres y el alambre de espino. Otros hablaban de un aullido aterrador, un sonido que no pertenecía a ningún lobo ni a ningún perro conocido, un rugido gutural que hacía que la sangre se congelara en las venas. Al principio los oficiales trataron de calmar los rumores. La guerra provoca paranoia, decían. La fatiga juega malas pasadas a la mente. Pero cada noche los murmullos aumentaban. No era solo un cuento para asustar a los reclutas. Cada vez más hombres afirmaban haber sentido su presencia. No había disparos ni señales de combate. Solo el silencio, seguido de aquel sonido inhumano que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Algunos decían que era un sabueso infernal, un demonio enviado a castigar a los soldados condenados. Otros creían que era el resultado de experimentos oscuros, una bestia creada por la desesperación de la guerra, liberada sobre el campo de batalla para cazar sin piedad. Pero la peor parte no eran las historias. La peor parte era que, noche tras noche, los soldados británicos seguían desapareciendo sin dejar rastro. Y aquellos cuyos cuerpos eran encontrados nunca morían de una forma natural. Con el paso del tiempo, la guerra llegó a su fin, y con ella, muchos de los horrores que habían plagado a los soldados quedaron enterrados junto a las trincheras. Las historias de aquella criatura que acechaba en la oscuridad, poco a poco, se convirtieron en simples relatos de fogata, cuentos que los veteranos compartían entre susurros, como si temieran que al mencionarla en voz alta pudieran traerla de vuelta. Para algunos, la bestia era solo una alucinación colectiva, el resultado de mentes destrozadas por el combate y la fatiga extrema. Para otros, fue una estrategia psicológica diseñada para infundir terror en las tropas enemigas. Sin embargo, aquellos que habían estado allí, los que vieron los cuerpos mutilados con sus propios ojos, sabían que no se trataba de una simple historia. En 1919, el veterano canadiense F. Yeager Newhouse fue el primero en plasmar la leyenda en papel, detallando los encuentros que, según él, ocurrieron en las trincheras de Mons. Su testimonio hablaba de una criatura letal, de ojos ardientes y fuerza descomunal, capaz de sembrar el caos entre los soldados británicos. Pero ningún documento oficial confirmaba su existencia. No había registros militares que mencionaran al capitán Yeskes, al doctor Hodgmiller, ni a ninguna de las desapariciones atribuidas a la criatura. Sin pruebas concretas, la historia comenzó a desvanecerse en el tiempo, diluyéndose entre la fantasía y la realidad. Quizás nunca fue más que una pesadilla nacida en el corazón de la guerra, un símbolo del miedo puro que los soldados enfrentaron en aquel infierno. O tal vez, simplemente, fue algo que debía permanecer oculto. Porque si realmente existió, si aquella sombra que cazaba en la niebla fue más que una simple leyenda, significa que podría seguir ahí fuera, esperando. Con el tiempo, surgieron teorías que intentaban dar una explicación racional a los aterradores relatos que circularon entre los soldados. Algunos afirmaban que la criatura no era más que un lobo extraviado, un depredador solitario que, de alguna manera, había sobrevivido en los campos devastados por la guerra. Sin embargo, esto presentaba un problema evidente. Se creía que los lobos habían desaparecido de Bélgica desde 1898. Si realmente era uno de ellos, ¿cómo había logrado permanecer oculto durante tanto tiempo? ¿Y cómo se explicaban los testimonios sobre su comportamiento casi sobrenatural? Otros expertos sugirieron que el verdadero enemigo no era una bestia de carne y hueso, sino la propia mente de los soldados, el estrés extremo,
La privación de sueño y la constante presión de la muerte a su alrededor pudieron haberlos llevado al borde de la locura. En un entorno donde la paranoia reinaba y la muerte acechaba a cada paso, no era descabellado pensar que la mente podía jugarles una mala pasada, distorsionando la realidad hasta convertir sombras en monstruos. Quizás lo que vieron no fue una criatura real, sino el reflejo de su propio miedo, amplificado por el horror indescriptible de la guerra. O tal vez, entre el caos y la desesperación, algo verdaderamente desconocido se deslizó por las trincheras, dejando tras de sí un rastro de cadáveres y preguntas sin respuesta. La guerra no solo destruye cuerpos, también fragmenta la mente. Entre el caos incesante de explosiones, el silbido de balas perdidas y la incertidumbre de seguir con vida al amanecer, la psique de un soldado se convierte en un campo de batalla propio. En esas condiciones, la línea entre la realidad y la alucinación puede volverse borrosa. Aquello que es inexplicable a los ojos de la razón, en medio de la desesperación, se transforma en monstruos, sombras vivientes y presencias que acechan en la oscuridad. Para muchos historiadores, la leyenda del perro de Mons no es más que una manifestación del trauma de la guerra, un reflejo del horror absoluto que los soldados enfrentaban cada día. No necesitaban bestias mitológicas ni criaturas salidas de la nada. La propia guerra era lo suficientemente monstruosa por sí misma. Y sin embargo, algo en esta historia no desaparece con facilidad. Uno de los testimonios menos conocidos proviene de un soldado británico llamado Thomas Wilkes. Durante una noche de patrullaje, él y su compañero, un joven soldado recién llegado al frente, fueron enviados a vigilar un sector en las afueras de la trinchera. La noche era densa, la niebla cubría el suelo como un velo espectral, y el único sonido era el zumbido lejano de artillería. Todo parecía en calma, hasta que su compañero comenzó a comportarse de manera extraña. Al principio, Wilkes pensó que estaba nervioso. Sus manos temblaban y respiraba con dificultad, como si algo lo oprimiera. Pero entonces lo vio. Su rostro estaba pálido como la muerte, y sus ojos se abrieron con un terror imposible de describir. Sin previo aviso, soltó su rifle y comenzó a correr hacia la oscuridad, como si algo invisible lo estuviera persiguiendo. Wilkes intentó alcanzarlo. Gritó su nombre una y otra vez, pero el joven siguió corriendo, hasta que su grito desgarrador perforó la noche. Cuando finalmente lo encontraron, estaba de rodillas en la tierra húmeda, murmurando palabras ininteligibles. Su mirada estaba perdida, fija en un punto inexistente, y nunca más volvió a pronunciar una palabra. Los médicos lo declararon víctima de un colapso nervioso, otro caso más de lo que llamaban fatiga de combate. Pero Wilkes nunca creyó esa versión. Él no vio lo que su compañero vio, pero sintió su miedo, un pánico tan real que se impregnó en su propia piel. La mente humana es frágil en tiempos de guerra. Puede transformar el miedo en visiones, la desesperación en monstruos y la angustia en terrores que desafían toda lógica. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Fue la guerra la que dio origen a estas historias? ¿O fue algo más lo que despertó entre el humo y la sangre? A lo largo de la historia, la guerra ha sido el escenario de incontables horrores, muchos de los cuales han quedado enterrados en el tiempo, perdidos entre las sombras de la historia. Pero algunos relatos se niegan a desaparecer. La historia del Hound of Mons es uno de ellos. ¿Fue solo una leyenda nacida del miedo y la fatiga extrema? ¿O acaso algo inhumano realmente caminó entre las trincheras, dejando un rastro de muerte y misterio? Los testimonios, aunque vagos y contradictorios, tienen un punto en común: el terror absoluto de quienes aseguraron haber visto sus ojos brillantes en la oscuridad,
y escuchado su aullido retumbando entre la niebla, sin registros oficiales, sin pruebas concretas, pero con una sensación inquietante que persiste más de un siglo después. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la historia del perro de Mons fue solo una alucinación colectiva causada por el horror de la guerra? ¿O pudo haber algo más? Algo que la historia ha intentado ocultar. Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leer lo que piensas. Si disfrutaste este video y quieres más historias como esta, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo relato de terror y misterio. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando estos oscuros rincones de la historia. Y recuerda, hay relatos que se convierten en leyenda, pero eso no significa que sean solo un cuento. Tal vez en algún lugar la bestia aún acecha en la niebla, esperando. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, mantente atento a la oscuridad. Nunca sabes qué puede estar observándote.